Un minuto es un símbolo de progreso, al siguiente un montón de escombros. El colapso del rascacielos más nuevo de Bangkok deja a decenas enterradas y a una nación en shock. Pero mientras los trabajadores de rescate buscan sobrevivientes, las investigaciones descubren algo más oscuro, una conspiración que podría amenazar a cada estructura de rascacielos de acero en toda Tailandia. Bajo el sol abrasador de la temporada caliente de Bangkok, los trabajadores estaban construyendo un complejo de última generación. El sitio de 63 millones tenía un rascacielos de 33 pisos y un centro de conferencias en el distrito comercial y centro de transporte de Bang Sue. El proyecto atrajo a migrantes de regiones más pobres, con familias enteras trabajando lado a lado. El plan ambicioso recibió críticas desde el inicio. Uno de sus contratistas, Italian Thai Development, tenía una reputación manchada. Un año antes de que comenzara la construcción, su presidente fue condenado por sobornar a funcionarios. Los incidentes causaron dudas sobre las prácticas de la empresa. No obstante, su historial cuestionable era un problema en la industria. 6 meses antes del colapso, autoridades tailandesas detectaron un problema grave. Varias fábricas chinas suministraron acero de baja calidad a los sitios de construcción. El hallazgo provocó el retiro nacional del producto. Sin embargo, las autoridades no pudieron garantizar que todo el acero había sido confiscado. Con la tensión en aumento, la construcción recibió más críticas al surgir problemas de gestión. 3 meses antes del colapso, una organización anticorrupción inició una investigación en el sitio. Encontró que el proyecto estaba plagado de escasez de trabajadores, lo que provocó que se retrasara. Los retrasos fueron tan graves que el gobierno amenazó con cancelar su contrato. En respuesta, los gerentes de proyecto comenzaron a tomar atajos para mantener el plazo de 2026. Fue una señal de advertencia que no debería haberse ignorado. El 28 de marzo, las torres ya habían alcanzado su altura máxima, pero solo estaban completadas en un 30%. Los contratistas al menos han terminado la estructura central, por lo que los trabajadores están instalando sus ventanas exteriores. Es un día común, con hasta 400 empleados en todos los niveles del edificio. A mitad del turno, el sitio tiembla. Al inicio, el personal cree que la maquinaria hace vibrar el suelo. Al escanear el área, una enorme grúa se balancea en la cima de la torre. Para cuando alguien se da cuenta, el suelo mismo está temblando. La estructura cede. La gente se dispersa en todas direcciones, corriendo hacia la carretera principal para escapar de los escombros. Pero una gran nube de polvo los sigue de cerca. Rápidamente los supera, se derrama sobre la carretera principal, cegando temporalmente a todos en su camino. Lo último que escucha alguien es un estruendo ensordecedor cuando la grúa cae sobre una montaña de concreto. Cuando el polvo se asienta, los ciudadanos notan que la torre ha desaparecido del horizonte. Es un duro golpe para las familias que se mudaron allí por trabajo. Por suerte, el edificio colapsó verticalmente y el daño solo afecta al sitio de construcción. Si hubiera caído en ángulo, pudo aplastar las vías del tren cercanas y causar cientos de muertes. Pero es poco consuelo para quienes no escaparon a tiempo. Un empleado describió el momento en que ocurrió. Llamé por video a mi hermano y amigos, pero solo uno contestó el teléfono. En ese momento el edificio estaba temblando y aún no había caído. Pero mientras estaba en la llamada con él, perdí la llamada y el edificio se derrumbó. Les dije a mis padres que todavía estamos buscando a mi hermano, pero es casi seguro que están muertos. Familiares preocupados intentan contactar a sus seres queridos cuando sus teléfonos reciben un aviso de emergencia retrasado. Bangkok fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.7, uno de los más grandes en su historia. La amenaza de réplicas hace que la situación sea aún más urgente. El escombro es inestable. Cada minuto disminuye las posibilidades de encontrar sobrevivientes. Tras el colapso, los equipos de emergencia llegan al sitio de construcción. Las unidades caninas localizan a los trabajadores atrapados y confirman rápido 3 fallecidos. Al final de la tarde, llega el ejército para apoyar el rescate.
Las ambulancias entran y salen, llevando a las personas en camillas. Pero entre la multitud de familiares en la calle, muchos no están contabilizados. A medida que pasan las horas, las familias se desesperan por noticias. Cuando llega la actualización por la tarde, muestra un panorama desolador. 81 personas siguen desaparecidas y el rescate se ha ralentizado por las réplicas, que vuelven insegura la zona. Pero hay algo más que destaca y que nadie puede explicar. Aunque los temblores sacudieron torres en toda la ciudad, este es el único edificio de gran altura que se derrumbó. Al difundirse la revelación en línea, algunos ven un patrón. El primer desarrollador de la torre, italiano-tailandés, causó 2 estructuras fallidas. A mitad del proyecto gubernamental, una sección de la torre One Bangkok se derrumbó durante la construcción. Después ocurrió el desastre del puente Rama 2 este año, con decenas de muertos y heridos. Comentaristas destacan que la empresa participa en cientos de proyectos en Tailandia. Cuando los medios de comunicación principales informan sobre la conexión, se propaga una atmósfera de pánico en toda la nación. ¿Y si toda la infraestructura de Tailandia es una bomba de tiempo? A la mañana siguiente, el rescate llegó a una etapa crítica. Los sobrevivientes podían deshidratarse por el calor intenso. El calor dificultaba que los equipos de emergencia encontraran sobrevivientes con cámaras térmicas. Aún así, los socorristas detectaron signos de vida de varias personas bajo los escombros, por lo que el departamento de bomberos desplegó maquinaria pesada para remover los escombros. Al llegar el primer ministro al mediodía, aún faltaban al menos 78 personas. Anunció que el gobierno tailandés había lanzado una investigación urgente que prometía respuestas en un plazo de 7 días. Por los problemas en la industria, las autoridades sospecharon uso de acero de baja calidad en la construcción. Analizaron muestras de las vigas de acero usadas en el edificio y prohibieron la entrada de los contratistas al sitio. El gobierno chino envió a un experto en terremotos para revisar el diseño de la torre. Después de evaluar los daños, el ingeniero confirmó que se debería haber diseñado un nuevo edificio para resistir el terremoto. Luego, los funcionarios comenzaron a recopilar pruebas de los documentos en el lugar. Pero cuando registraron la oficina de construcción esa tarde, no pudieron localizar los planos de la torre u otra información clave. Mientras tanto, un equipo de medios locales cubría el incidente desde el ferrocarril cercano. Mientras filmaban, vieron a varias personas llevando archivos al patio de ferrocarril. El grupo hablaba un idioma extranjero y se fue rápidamente cuando se les confrontó. El incidente se reportó a la policía, que arrestó a 4 ciudadanos chinos al día siguiente. Las fuentes varían, pero se encontraron con al menos 32 archivos del proyecto, incluyendo los planos desaparecidos. Un hombre dijo ser gerente de proyecto. Según él, el grupo tomó los archivos para preparar reclamaciones de seguro pese a la investigación en curso. Fue la primera señal de que alguien necesitaba cubrir sus huellas. Como era de esperarse, la pérdida de documentos generó acusaciones de corrupción. Eso fue hasta que funcionarios tailandeses informaron que analizaron el acero del sitio. Los resultados confirmaron que algunos de los materiales no cumplían con los estándares de resistencia de la industria y eran propensos a romperse bajo estrés. Como las vigas de metal estaban marcadas, rastreó rápido a su fabricante. Condenatoriamente, la empresa responsable, Shin Keyuan Steel, ya estaba en el radar del gobierno. Meses antes del desastre, se produjo un incendio mortal en su fábrica y la inspección que siguió reveló una serie de violaciones de seguridad. La planta usaba equipos obsoletos, incumplía seguridad y normas ambientales, por lo que los funcionarios suspendieron su licencia. Mientras las autoridades evaluaban el problema, el costo humano crecía. Confirmaron la muerte de 13 personas y los rescatistas buscaban sobrevivientes. Era la peor noticia posible para los familiares, entre lágrimas. Estaba rezando para que hubieran sobrevivido, pero cuando llegué aquí y vi los escombros, ¿dónde podrían estar? ¿En qué rincón? ¿Siguen vivos? Todavía estoy rezando para que los 6 estén vivos. Estoy rezando para que mi esposo no estuviera trabajando en el sitio. Usualmente trabajaba en 2 sitios.
Les he dicho a nuestros hijos que estoy aquí para traer a su papá a casa. No les dije que esto sucedió. En respuesta, especialistas internacionales en terremotos se unieron al esfuerzo de rescate, utilizando modelado en 3 dimensiones para rastrear cómo cayó la torre. Con 75.000 toneladas de escombros enfrentaron una dura batalla para rescatar a las víctimas. Mientras la gente perdía la esperanza, los ingenieros encontraron fallos críticos en el diseño del sitio. Los desarrolladores usaron losa plana para la torre, técnica donde cada piso de concreto se apoya en columnas, como una mesa sobre patas. Esto permite construcciones más rápidas y económicas, ya que el método usa pocos componentes. Pero resulta en un marco vulnerable a la agitación lateral. Si falla una sola columna, puede causar el colapso de toda la estructura. Los códigos de construcción TIE requieren pruebas estrictas para garantizar que las torres de gran altura puedan resistir un terremoto. Por esta razón, los contratistas suelen utilizar hormigón armado para los rascacielos. En esta configuración, los constructores colocan varillas de acero en el hormigón para mayor estabilidad. Estas estructuras se balancean durante los temblores en lugar de desmoronarse y se utilizan ampliamente en zonas de alta actividad sísmica. El método de la losa plana desconcertó a los ingenieros. Al centrar su atención en el segundo contratista, las autoridades notaron que quizá no fue un error inocente. El grupo de ingeniería número 10 de China Railway era propiedad del gobierno chino. Su empresa matriz dependía de proyectos de infraestructura chinos para obtener ingresos, pero ese trabajo se agotó en los últimos años. Esto creó presión para asegurar oportunidades en el extranjero, ya que el desarrollador tenía una deuda de 211.000 millones. Según informantes, la empresa pagó de menos a subcontratistas durante toda la obra. Ellos usaron materiales de baja calidad, como columnas más estrechas de lo normal. Prácticamente todos los aspectos de la torre tenían problemas, pero un factor final condenó el proyecto. Aunque el terremoto comenzó en Myanmar, golpeó cerca de la superficie de la Tierra. Esto envió ondas de superficie potentes o de baja frecuencia hacia Bangkok, que son las más dañinas para los edificios altos. La ciudad se asienta sobre terreno anegado por el río Chao Phraya, así que cuando ocurrió el terremoto, el suelo blando se tambaleó como gelatina y amplificó las fuerzas en las estructuras. El edificio nunca tuvo una oportunidad. Estaba claro que la ingeniería de la torre fue la causa del fracaso, por lo que las autoridades cambiaron de estrategia. El caso pasó a ser una investigación criminal por negligencia. En las semanas siguientes, los funcionarios revisaron los archivos y empezaron a interrogar a personas de interés. Entre ellos estaba el supuesto supervisor del sitio. Al ser interrogado, el ingeniero dijo que no trabajó como supervisor en 2 décadas. Si es cierto, sugiere que alguien había falsificado su firma durante más de 5 años. Fue otra señal de corrupción que demostró la enorme tarea a la que se enfrentaban los investigadores. La investigación sobre el desastre aún está en curso, ya que el primer ministro extendió su fecha límite inicial. Según informes, continúa exponiendo malas prácticas en cada giro. Desarrolladores y el fabricante de acero defectuoso están siendo investigados. Las autoridades prometieron hacerlos responsables. Aún así, los críticos dicen que estas empresas son solo la punta del iceberg, pues no se sabe cómo respondieron los reguladores a las señales de advertencia principales. Muchos también cuestionan la seguridad de la infraestructura de Tailandia, preocupaciones que han llevado a inspecciones a nivel nacional. Al momento de escribir esto, se han perdido 92 vidas y 4 personas están desaparecidas. Mira el siguiente episodio si te interesó este video. Por favor, dale me gusta y deja un comentario si quieres apoyar al canal.